Voy a decir algo que quizás para usted no sea muy popular. Yo creo que el juicio contra Benjamin Netanyahu está demostrando la necesidad de una reforma judicial en Israel. Vuelvo a repetir, la necesidad de una reforma judicial en Israel. Todo comenzó hace unos años cuando un conocido que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores me decía convencido completamente que Netanyahu era un corrupto y que debía renunciar debido justamente a dicha corrupción y que no podía ser que haya hecho tantas cosas malas. Eh, lo cito a él porque es una persona culta. Entonces imagínense que una persona culta haya entrado en esa dinámica. ¿Que podemos esperar de otras personas que no se nutren tanto de medios de comunicación? A mí me llamaba la atención varias cosas. Me llamaba la atención el hecho que se ha iniciado una investigación sin haber recibido el visto bueno legal que requiere este tema del asesor judicial del gobierno. Eso ya me parecía raro. ¿Cómo seguía adelante una investigación que había incumplido los procedimientos? Lo otro que me llama la atención es cómo puede ser que la fiscalía o la policía o alguien o ambos todo el tiempo le filtren información muy selecta y muy manipulada a ciertos periodistas que eran los portavoces de la fiscalía o de la policía para mostrar cómo efectivamente la investigación demostraba que Netanyahu era un súper corrupto. Esto ya me llamaba mucha atención. Lo que ocurrió fue que el antiguo jefe de policía dijo en una entrevista que ellos suponían que Netanyahu no iba a llegar a juicio. O sea, que se iba a presentar una carta de demanda contra Netanyahu y que iba a renunciar, igual que lo hicieron otros primeros ministros. Por ejemplo, Olmert. Igual que lo hicieron también diputados. O sea, porque el sistema israelí y la jurisprudencia israelí hace que si una persona, ministro, se ha extendido en su contra una acusación, entonces debe renunciar. Esto es jurisprudencia, no lo dice la ley, pero así se ha tratado desde que se ha impuesto la doctrina de Aarón Barak. El primer ministro no juega el mismo papel, o sea, el primer ministro puede seguir en funciones por más que tenga una carta de acusación. Lo que se esperaba, lo que suponía, creo yo, la prensa, la fiscalía y también el jefe de policía antiguo, era que Netanyahu renunciase. Y Netanyahu lo que hizo fue no renunciar, salió a un juicio en su contra, en donde lo acusaban de varias cosas, pero la más importante es que lo acusaban de corrupción, o sea, de soborno. ¿Por qué de soborno? Lo que decían es que Shaul Alovich, que es el dueño de la página, era dueño de la página de internet de noticias Walla, y también era dueño de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, él había recibido facilidades, premios regulatorios para Bezeq y a cambio le había pagado a Netanyahu con buena cobertura mediática de la página Walla. Comienza el juicio y el juicio lo que demuestra es que Netanyahu no recibía buena cobertura mediática y que no es seguro que él fue el que tomó la decisión de hacerle facilidades regulatorias a Bezeq, pero principalmente que no recibía esa buena cobertura mediática, ese premio. Entonces la justicia le pide a la fiscalía que cambie la carta de acusación porque no tiene ni pies ni cabeza. Y la fiscalía lo que hace es decir que no recibió buena cobertura mediática, pero recibió concesiones mediáticas fuera de lo común. Entonces habría que demostrar que recibieron otros, porque Walla sí hizo buena cobertura mediática interesada e ideológica a favor de otros candidatos. Entonces habría que comparar qué pasa con respecto a lo otro. Lo que vemos en los últimos días es que la justicia está de alguna manera pidiéndole, rogándole a la fiscalía que se baje esta carta de acusación, que anule la carta de soborno, la acusación de soborno, porque realmente no tiene carne para la acusación. Entonces quedan otras acusaciones y es si recibió regalos más de la cuenta y si eso se ve mal, o sea, tráfico de influencias o que no cumplió con sus funciones como se esperaba. Pero ese tipo de acusaciones que estoy nombrando ahora son acusaciones que adentro se pueden meter un montón de cosas, o sea, no queda muy claro a qué se refiere esa tipificación del delito. Yo creo que el juicio contra Netanyahu está demostrando muchas cosas. Lo que está demostrando es que aquí había una estrategia muy clara en donde la policía y la fiscalía
filtraban información para periodistas ideologizados que creían crear conciencia popular, que el primer ministro era un corrupto, sabiendo que había muchas personas que no entienden temas legales y que repiten como borregos ese tipo de acusación. Ojo, están hablando con alguien que considera que Benjamin Netanyahu tiene que renunciar, y más después del 7 de octubre, y que no le gusta el hecho que Netanyahu esté tantos años en el poder y considera que Netanyahu hizo varias cosas mal, como por ejemplo no desarrollar un liderazgo alternativo incluso dentro de su partido. Pero los problemas legales que está teniendo este juicio despiertan en personas honestas y que no están fanatizadas un montón de preguntas legítimas. ¿Cómo puede ser que se lleva a juicio a un primer ministro cuando no hay carne legal? ¿Cómo puede ser cuando la carta de acusación es tan endeble? ¿Cómo puede ser que la fiscalía prepara un juicio de la forma que lo preparó? ¿Cómo puede ser que todos los fiscales, como 50 fiscales, ninguno levantó la mano y dijo, esto huele mal, esto no puede llevarse a juicio, no es suficiente? El juicio a Netanyahu, creo yo, separa a las personas con una brújula moral o con una honestidad intelectual y que no entran en esa dinámica de pro-Bibi y anti-Bibi. Porque lo que ha ocurrido en Israel nos despierta muchas preguntas con respecto a hasta qué punto el sistema judicial en Israel debe mantenerse como hasta ahora o hasta qué punto es necesario empezar a modificar ciertas cosas.